Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Flores y voy a hablarles sobre Novilunio, un libro de poesía escrito por Abraham Peralta Vélez y publicado por primera vez en 2019. Este libro se conforma por 57 poemas divididos en 5 partes más un epílogo, y los poemas hablan sobre la experiencia de tener un bebé. Es un libro particularmente interesante porque varios de los poemas están planteados desde la perspectiva de un hombre que por primera vez va a ser papá, pero también hay otros poemas que están planteados desde la perspectiva de la madre. El lenguaje poético de este libro llama la atención porque hay unas partes que son claras y transparentes y otras que son complejas y difíciles de entender. Entonces los poemas son una mezcla de claroscuros, donde hay imágenes enrarecidas, donde se transgrede la sintaxis, donde se juega con las palabras, y otras imágenes que desde una primera lectura nos pueden impresionar. Novilunio, como les digo, es un poemario que se divide en 5 secciones. La primera parte habla sobre la concepción del bebé. Entonces son poemas que se relacionan con la celebración de los cuerpos, con el erotismo, con ciertas imágenes que tienen que ver con lo carnal, con la unión amorosa, y para ponerles un ejemplo les voy a leer unos versos. Lamía también tus antebrazos entre besos del tiempo, también las nubes o las uñas recuerdo entre savia, los perros mordían la ternura de sus colas, te decía mi amor, la noche se ha hecho en nosotros, y no hay vida alta que podamos esperar, tus manos se volvían buitres en mi espalda, con fe de olivos. Los corazones en oleaje encendían el futuro del presente olvidado en el placer de ahogarse, aves voluptuosas que crean espirales en el aire y siembran el oriente en su crepúsculo. Como pueden advertir, existen muchas referencias a la naturaleza. Está la savia, los animales, el oleaje, la lluvia, las nubes, y todo ello se armoniza con el encuentro de dos cuerpos que se unen amorosamente. Y aun cuando los amantes ya estén separados después del acto amoroso, ellos de alguna manera siguen juntos porque en el vientre de la mujer comienza a crecer la vida, y eso corresponde a la siguiente sección del poemario que se titula Luna creciente, y voy a leerles algunos de sus versos. Ahí estaba ella, milímetro de orquídea, pelusa de corazón, miligramos de galaxias, parece que la miel de las estrellas se derramó en su vientre. Fíjense cómo la armonía del universo, de las galaxias, de las estrellas, siempre se relaciona con esa armonía de los cuerpos y con la idea de la vida. Ella aún está en ningún lado, mírala, en el ultrasonido, entre alas de lluvia, entre puertas de lluvia de la noche, dentro del vientre embarazado. Una lágrima de Dios, alegre, es su corazón que está formándose. Eso es lo que poco a poco nos va maravillando del libro, que el poeta pasa de un tono relacionado con el salvajismo de los cuerpos que se están encontrando eróticamente a otro tono demasiado tierno donde está hablando de la gestación de la niña en el vientre de su madre. En la tercera parte del poemario, los versos vuelven a tener esta característica descarnada y dolorosa en su lenguaje, pero ahora se vincula con el parto y el nacimiento de la hija. Cada contracción, un aleteo de incendios, una conmoción de granizo en los músculos, una parvada de astillas a lo lejos que revolotean y se iban por la ventana abierta. Cada contracción, una urgencia de espigas, unos girasoles vivificados en los muslos, un viento que quería romper, sacudir polen de lo muerto. Y de nuevo, fíjense cómo las imágenes que se relacionan con el universo, con el cosmos, y también las imágenes de la naturaleza, de las plantas y de los animales, están íntimamente ligadas con este momento del parto, de las contracciones y del nacimiento. Hay otra cosa que también me gusta mucho de esta sección del libro. Como pueden notar, aparece un cuadro muy interesante que en realidad es un poema que está simulando una ficha de ingreso al hospital. De hecho, el poema se titula Datos de ingreso y el poema juega con ese lenguaje clínico, pero lo traslada a términos poéticos. Por ejemplo, dice: signos vitales de ingreso, frecuencia respiratoria, el viento mueve las nubes, frecuencia cardíaca, la luz se refleja en el río, presión arterial, el mar, pulso, cae una estrella, temperatura, los perros ladran a la luna roja. En la cuarta sección el poeta retoma este tono de ternura porque habla de los primeros días de su recién nacida. Hay poemas que nos recuerdan a las canciones de cuna, hay poemas donde se juega muchísimo con el lenguaje de pronto se vuelve infantil como las primeras palabras que pronunciamos.
¿Qué no es un salero en medio de la mesa, un triste marinero? ¿Qué no es una taza camello que pasa? ¿Qué no es un zapato una vieja luna con bigotes de gato? ¿Qué no soy yo otro? ¿Quién, mi bebé? ¿No soy yo mismo? Este poema es fascinante porque los primeros versos tienen un tono bastante juguetón, es un poema con una esencia maravillosamente infantil, pero los últimos versos están de regreso a la perspectiva paterna, cuando dice, ¿qué no soy yo otro? ¿Quién mi bebé? ¿No soy yo mismo? El poeta está pensando en la capacidad que tiene la vida de volvernos otra persona cuando somos padres o madres. Además, hay muchos poemas en esta sección donde se habla sobre esta fascinación que tienen los bebés al ver el mundo como algo completamente desconocido. Hay un poema donde se habla de este balbuceo que tienen los bebés y cómo las palabras que todavía no existen para los recién nacidos son la oportunidad de ver el mundo sin lenguaje, verlo con la absoluta fascinación de una realidad que todavía no tiene palabras para ser interpretada. Hay una cosa ligera de estambres vacíos que cosetea en el aire. Mi bebé no lo sabe, pero yo la llamo mariposa, polvareda que abre cascada, velos que nunca de vacíos, nunca podrán ser vistos por mis ojos llenos de nombres, alrededores y sales, sin nada nombre aún, ni antes, ni después, ni ahora. Qué alegría, qué sorpresa no filosófica de los nuncas, de los apenas, con qué detenimiento mi bebé mira sus manos, mira la coceante en el aire, se da cuenta, descubre que algo, que acaso, sucede ella misma. La mariposa todavía no es mariposa porque carece de nombre, es apenas lo coceante, una cosa que se mueve, y a partir de allí la realidad se vuelve más nítida porque carece de palabras. Y ya en la última sección del libro, el poeta regresa a este tono doloroso donde habla de su día a día, de los trabajos mundanos y a veces de esta experiencia difícil de cuidar a un recién nacido, tanto para el padre como para la madre. Qué días de pobreza, qué forma de morirse descerebrado en los trabajos. Estoy forzado a ser mi enemigo en la somnolencia erótica de la oficina, en la astillante fábrica, en la vertiginosa lentitud del tránsito. Mi cabeza arrugada me recuerda una nube perdida. Un día tuve muchos sueños y han muerto como mis amigos, entre libros, poemas y llamadas de los bancos, en absoluta pobreza, en ese hacer de odio, corazón. Ahora llora mi bebé en su cuna, ahora su madre está cansada, ahora será ayer un ave, y ni siquiera yo mismo podré impedírmelo. Además, en la última sección del libro hay un poema muy revelador donde la madre dice que el nacimiento de su bebé coincide con la muerte de su abuela, es decir, la bisabuela de la bebé. Entonces aquí hay un ciclo que se está completando y esto se relaciona mucho con el título y con las secciones del poemario. El título es Novilunio, luna nueva, y entonces la luna nueva que está representando el nacimiento también está reflejando esa luna que ya pasó, que son los ancestros de la recién nacida. Como pueden notar, es un libro fascinante donde se combinan distintos registros expresivos, poemas que tienen una fuerte carga erótica, poemas donde se expresa el dolor del trabajo cotidiano o el dolor de parto, pero también poemas llenos de ternura o poemas que están cercanos a las canciones de cuna, a esa ternura que solo podemos expresar cuando vemos por primera vez el mundo. Esto hace que el libro tenga distintas formas y distintos matices que lo vuelven muy variado y que hacen que llame la atención indudablemente de todos los lectores. Si ustedes tienen un interés por la poesía o apenas se están acercando a este género literario, es una gran recomendación que lean Novilunio de Abraham Peralta Vélez.